Bueno, mis hermanos, acá podemos hablar un poquito más fuerte. Ya están empezando a llegar las religiosas, los sacerdotes a este lugar tan hermoso. Les puedo decir que el hecho de estar aquí es una experiencia increíble, es una experiencia. A mí me ha tocado mucho, mucho, mucho el Señor en esta área. Estamos en la ciudad de Ars, donde está el santo cura de Ars. Para los que no le conocen, hay una persona que se ha puesto a grabar sus homilías, las que él daba, y las ha encarnado también, las da tan poderosas. Hay una que habla sobre la educación de los hijos, entre otros sermones muy, muy hermosos, donde tenía un poder de palabra este padre que la verdad toca el alma. Si no se han tomado el tiempo de escucharlos, busquen las homilías del santo cura de Ars y los van a poder encontrar tan profundas, tan hermosas, con tanto poder. Y era un santo tan pequeño de estatura. Miren, pueden ver que siguen llegando religiosas eh, en este lugar. Entonces, les damos la bienvenida a nuestros 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y bueno, ya que ando visitando estos lugares tan sagrados, desconocer nuestra iglesia es desconocer nuestra madre, porque si no conocemos nuestro pasado, fácil nos dejamos engañar por otras religiones cuando nos dicen que no somos la primera. Mis hermanos, basta venir a Europa, ver la historia de Europa, ver la historia de un continente tan viejo, donde la raíz de todo este continente solamente ves la Iglesia Católica. No ves ninguna otra secta en estos lugares. Quizás ya las hay ahorita, pero yo me refiero dentro de su historia. Estuvimos en la tumba de Napoleón hace 2 días, si no me equivoco, y también, o sea, dentro del mismo gobierno, dentro de todo, pues, entramos a un museo de la historia de Francia y la Iglesia Católica está en todo. En toda la estructura. Es imposible, es completamente imposible borrar la historia de la Iglesia Católica dentro de un continente tan viejo, porque al borrar la historia estás borrando completamente el país. Entonces eso es imposible. Todo ha sido desarrollado dentro y en contexto de la Iglesia Católica. Así que, mis hermanos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La Iglesia Católica es la verdadera. Y bueno, les digo, entre más conozco, más me enamoro de ella. Así que vamos a continuar con Primera de Macabeos, capítulo 14. En el año 172, el rey Demetrio reunió sus ejércitos y se puso en marcha hacia Media en busca de refuerzos para su guerra contra Trifón. El rey Arsaces de Persia y de Media tuvo noticias de que Demetrio había entrado en su territorio y envió a uno de sus generales para que lo capturaran vivo. El general fue, derrotó al ejército de Demetrio, capturó a este y se lo llevó a Arsaces, quien le metió en la cárcel. Mientras Simón gobernó, hubo tranquilidad en Judea. Buscó el bien para su pueblo. La gente estuvo contenta todo el tiempo que duró su glorioso reinado. Entre otras glorias suyas, conquistó el puerto de Jope, abriendo una ruta a los países del mar. Extendió las fronteras de su patria y se hizo dueño de todo el territorio. Hizo que muchos cautivos regresaran a su patria y se adueñó de Geser y de Betsur y de la ciudadela de Jerusalén. Y sacó de ahí todos los objetos impuros. No hubo nadie que le opusiera resistencia. La gente cultivaba en paz sus campos, la tierra producía sus cosechas, los árboles de la llanura daban sus frutos, los ancianos sentados en las plazas comentaban la prosperidad de que disfrutaban mientras los jóvenes lucían sus gloriosos uniformes militares. Simón procuró alimentos a las ciudades y las dotó de medios de defensa. Su fama llegó hasta los últimos rincones de la tierra. Restableció la paz en el país e Israel sintió una inmensa alegría. Cada uno se sentaba en la sombra de su viña y de su higuera. No había nadie que les infundiera miedo. Desaparecieron del país los agresores y en aquel tiempo fueron derrotados los reyes enemigos. Protegió a los oprimidos de su pueblo y exterminó a los impíos y malvados. Cumplió fielmente la ley. Dio esplendor al templo y lo enriqueció con muchos utensilios sagrados. Cuando en Roma y en Esparta se recibió la noticia de la muerte de Jonatán, hubo mucho pesar, pero al saber que su hermano Simón le había sucedido como sumo sacerdote y que se había adueñado del país y de las ciudades,
Le escribieron la carta, le escribieron en placas de bronce para renovar la amistad y el pacto que habían hecho con sus hermanos Judas y Jonatán. Este mensaje fue leído delante del pueblo reunido en Jerusalén. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los jefes y la ciudad de Esparta saludan a sus hermanos, el sumo sacerdote Simón, los ancianos, los sacerdotes y el resto del pueblo judío. Los embajadores que ustedes enviaron a nuestro pueblo nos han informado de su fama y esplendor. Su venida ha sido para nosotros motivo de gran alegría. Hemos registrado su informe en las actas de la nación en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antipatro, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido a renovar la amistad con nosotros. Al pueblo le ha parecido bien recibirlos con honores y guardar una copia del mensaje del archivo de la nación como recuerdo para el pueblo de Esparta. Se ha sacado una copia de este documento para el sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón envió a Numenio a Roma con un enorme escudo de oro que pesaba 436 kilos para renovar el pacto con ellos. Cuando los israelitas supieron todo esto, dijeron: ¿cómo podremos mostrar nuestro agradecimiento a Simón y a sus hijos? Pues él, sus hermanos y la familia de su padre se han mantenido firmes. Han luchado contra los enemigos de Israel y los han alejado y les han dado al pueblo la libertad. Entonces grabaron una inscripción de placa de bronce y la pusieron en un monumento en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El día 18 del mes de Elul, el año 172, en el año tercero de ejercer Simón el sumo sacerdocio, en Azaramej, en una gran asamblea de sacerdotes, ciudadanos, jefes de la nación y los ancianos del país, se nos notificó lo siguiente: mientras que numerosas guerras afligían al país, Simón, hijo de Matías y descendiente de Joiarib, lo mismo que sus hermanos, se expusieron al peligro resistiendo a los enemigos de su pueblo para asegurar la preservación del templo y de las leyes. Y así han traído gran gloria a su nación. Jonatán reunió a su pueblo y fue sumo sacerdote hasta que fue a reunirse con sus antepasados difuntos. Los enemigos resolvieron invadir el país y atacar el templo. Entonces Simón se puso al frente y luchó por su patria. Gastó grandes sumas de su propio dinero en proveer armas y en pagar su salario a los hombres del ejército de su nación. Fortificó las ciudades de Judea y de Bet-sur en la frontera de Judá, donde había estado anteriormente las armas del enemigo, y puso ahí una guarnición de judíos. También fortificó Jope, puerto marítimo, y Geser en la frontera con Azoto, anteriormente ocupada por el enemigo, e instaló allí judíos, proveyendo a estas ciudades de todo lo necesario para su restauración. Al ver el pueblo la lealtad de Simón y los deseos que tenía de dar gloria a su nación, lo nombraron su jefe y sumo sacerdote en reconocimiento de todo lo que había hecho, de su rectitud, de lealtad que había mostrado para con su nación y de sus continuos trabajos en favor de la grandeza de su pueblo. En sus manos tuvo éxito la campaña para eliminar del país a los paganos y a los que habían establecido en la ciudad de David, en Jerusalén, donde se había construido una ciudadela desde donde salían y contaminaban todos los alrededores del templo, haciendo graves injurias a la santidad de este lugar. Instaló soldados judíos en la ciudadela, la fortificó para proteger el país y a la ciudad, y levantó las murallas de Jerusalén. El rey Demetrio lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote. Lo hizo formar parte del grupo de los amigos del rey. Y los sacerdotes habían decidido confirmar a Simón como jefe y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta autorizado, y que fuera su jefe militar y se encargara del templo nombrando a los encargados de las obras del mismo, de la administración del país, de los armamentos y de las fortalezas, y que fuera obedecido por todos, que todos los documentos oficiales del país se hicieran en su nombre y que usaran vestiduras de púrpura y broches de oro. Nadie del pueblo ni de los sacerdotes tendrá derecho a violar estos decretos, ni oponerse a las órdenes dadas por Simón, ni convocar una asamblea sin su consentimiento, ni a llevar vestiduras de púrpura o broche de oro,
El que desobedezca estos decretos o deje de cumplir será castigado. Por decisión unánime del pueblo se ha decretado que Simón tenga el derecho de actuar de acuerdo con lo que aquí determinado. Simón ha aceptado de buen grado desempeñar su cargo de sumo sacerdote y jefe militar y gobernador de los judíos y de los sacerdotes, y estar al frente de todos sus asuntos. Se decidió que este documento fuera grabado en placas de bronce y que éstas fueran colocadas en el área del templo en lugar visible, y que el tesoro se guardaran copias del mismo a disposición de Simón y de sus hijos. Primera de Macabeos, capítulo 15. Antíoco, hijo del rey Demetrio, envió desde un lugar de la costa una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. La carta decía: el rey Antíoco saluda al sumo sacerdote y gobernador Simón y a la nación judía. Gente malvada se ha apoderado del reino de mis antepasados, pero yo estoy decidido a recuperarlo para restablecerlo como era antiguamente. Con este fin, he reclutado un considerable número de soldados y he preparado naves de guerra. Tengo intención de desembarcar en mi país para castigar a los que arruinaron nuestra patria y destruyeron muchas ciudades del reino. Ahora pues, yo te confirmo todas las extensiones y todos los demás privilegios que los reyes, mis predecesores, te concedieron. Te permito acuñar moneda propia para que circule legalmente en el país. Jerusalén y el templo serán libres. Todas las armas que han conseguido y las fortalezas que han construido y que están en tu poder seguirán siendo tuyas. Desde ahora y para siempre quedan canceladas todas las deudas que tengas con el tesoro real y las que puedas tener en el futuro. Cuando haya reconquistado mi reino, te concederé grandes honores a ti, a tu pueblo y al templo, de manera que ustedes sean famosos en toda la tierra. En el año 174, Antíoco llegó a su patria y todas las tropas se le unieron, de manera que muy pocos se quedaron en Trifón. Antíoco lo persiguió y Trifón tuvo que refugiarse en el puerto de Dor. Al ver que las tropas le habían abandonado, Trifón se dio cuenta de que su situación era muy grave. Antíoco acampó frente a Dor con 220,000 soldados de infantería y 8,000 de caballería. Cercó con sus tropas la ciudad, mientras que las naves lo atacaban por mar. Sitió pues la ciudad por tierra y por mar, no dejando que nadie entrara ni saliera. Entre tanto, Numenio y sus compañeros regresaron de Roma trayendo cartas dirigidas a los diversos reyes y países, los cuales decían lo siguiente: Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo, el sumo sacerdote Simón y el pueblo judío. Nuestros amigos y aliados nos han enviado una delegación para renovar nuestra antigua amistad y nuestro pacto. Trajeron un escudo de oro que pesa 436 kilos. En consecuencia, hemos decidido escribir a los diversos reyes y países para decirles que no causen ningún mal a los judíos, ni les hagan la guerra a ellos, a sus ciudades o a su país, ni se alíen con sus enemigos. Decidimos aceptar el escudo que nos trajeron. Si algunos malvados han escapado del país de los judíos y han llegado a ustedes, entréguenselos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según la ley de los judíos. Igual carta escribió al rey Demetrio, a Átalo, a Ariarte, a Arsaces y todos los países en Same, Esparta de los Mindos, Sición, Caria, Samos, Panfilia, Licia, Alircanaso, Rodas, Facelis, Cos, Side, Arbat, Cortina, Nido, Chipre y Cirene. Al sumo sacerdote Simón le enviaron una copia. El rey Antíoco acampó en uno de los suburbios de Dor y la mantuvo bajo continuos ataques. Construyó máquinas de guerra y cercó a Trifón para impedir que nadie pudiera entrar o salir. Simón le envió a Antíoco 2,000 soldados escogidos para que ayudaran y también plata, oro y armamento, pero Antíoco no quiso aceptarlos, sino que anuló todos los convenios que había hecho anteriormente con Simón y rompió con él. Envió a Atenovio, uno del grupo de los amigos del rey, a conferenciar con Simón. Lo envió con este mensaje: ustedes se han apoderado de Jope, de Geser y de la ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. Han destruido esos territorios, han causado grandes males en el país y se han adueñado de muchos lugares de mi reino. Así que devuélvanme ahora las ciudades que han ocupado y entreguen los impuestos que han cobrado en los lugares que están fuera del territorio de Judea.
Si no, paguen por ellos 16.500 kilos de plata y otro tanto como compensación por las destrucciones que causaron y por los impuestos de todas esas ciudades. Si no lo hacen, les declararé la guerra a ustedes. Atenobio, amigo del rey, fue a Jerusalén y después de ver maravillado el esplendor de Simón, su vajilla de oro y plata y toda su riqueza, comunicó a Simón el mensaje del rey. Simón respondió: nosotros no hemos ocupado territorio ajeno, ni nos hemos apoderado de cosas ajenas, sino de la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, de la que en algún tiempo se habían apoderado injustamente nuestros enemigos. Nosotros aprovechamos la oportunidad para recuperar la herencia de nuestros antepasados. En cuanto a Jope y Geser, que usted reclama, estas ciudades hacían muchos males a nuestro pueblo y a nuestro país. Por ellas les ofrecemos 3.300 kilos de plata. Atenobio no respondió palabra. Regresó enojado donde estaba el rey y le informó la respuesta de Simón, de su esplendor y de su palabra, de todo lo que había visto. El rey se puso terriblemente furioso. Entretanto, Trifón se embarcó en una nave y huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró el Cendebeo general en jefe de la región de la costa y le dio tropas de infantería y caballería con órdenes de tomar posiciones frente a Judea, de reconstruir Cedrón, de fortificar las puertas y de hacer la guerra al pueblo judío. Mientras tanto, el rey seguiría a Trifón. Cendebeo llegó a Jabnia y comenzó a provocar al pueblo, a hacer incursiones en Judea y a tomar prisioneros y matar muchos. Reconstruyó Cedrón y estacionó allí caballería y otras tropas, para que hicieran salidas y patrullaban por los caminos de Judea como el rey lo había ordenado. Primera de Macabeos, capítulo 16. Juan fue a Geser a avisar a su padre Simón de lo que estaba haciendo Cendebeo. Simón llamó a sus dos hijos mayores, Judá y Juan, y les dijo: mis hermanos y yo, y toda la familia de mi padre, hemos luchado contra los enemigos de Israel, de nuestra juventud hasta el día de hoy, y en muchas ocasiones hemos logrado la liberación de Israel. Yo ahora soy viejo, pero por la misericordia divina, ustedes están en el vigor de su edad. Tomen mi lugar y el de mi hermano, y salgan a luchar por nuestra patria. Que Dios los ayude. Simón escogió en el país 20.000 guerreros de infantería y de caballería que salieron a enfrentarse con Cendebeo. Después de pasar la noche en Modín, se levantaron temprano y dirigieron a la llanura. Ahí les salió al encuentro un enorme ejército de infantería y caballería, un torrente separado de los ejércitos. Y Juan y su ejército tomaron posiciones frente a sus enemigos. Pero al ver que sus soldados tenían miedo de cruzar el torrente, Juan pasó primero. Al verlo, sus hombres lo siguieron. Como la caballería enemiga era muy numerosa, Juan dividió su infantería en dos alas y puso la caballería en medio de ellas. Tocaron las trompetas y Cendebeo y su ejército fueron derrotados. Tuvieron muchas bajas y los que quedaron con vida huyeron a las fortalezas. En esta acción fue herido Judas, el hermano de Juan. Juan persiguió a los que huyeron y llegó hasta Cedrón, lugar en Cendebeo había reconstruido. Los enemigos se refugiaron también en las torres que había en los campos de Azoto. Pero Juan incendió la ciudad. Murieron unos 2.000 enemigos y Juan regresó sano y salvo a Judea. Ptolomeo, hijo de Abub, había sido nombrado jefe militar de la llanura de Jericó. Tenía gran cantidad de oro y plata, pues era yerno del sumo sacerdote, pero se llenó de ambición y quiso adueñarse del país. Entonces tramó traicionar a Simón y a sus hijos para eliminarlos. Simón estaba haciendo una visita de inspección por las ciudades del país para atender las necesidades de aquellas, y llegó a Jericó en compañía de sus hijos Matatías y Judas en el 11º mes de Sebat del año 177. El hijo de Abub lo recibió hipócritamente en la pequeña fortaleza llamada Doc, que él había construido, y ahí le ofreció un gran banquete, pero tenía ahí gente escondida. Y cuando Simón y sus hijos habían bebido bastante, Ptolomeo y sus amigos empuñaron las armas y se precipitaron en la sala del banquete. Atacaron a Simón y lo mataron a él, a sus dos hijos y algunos de sus criados. Fue un terrible crimen en el que Ptolomeo pagó el bien con el mal. Ptolomeo escribió un informe y se lo envió al rey pidiéndole que le enviara tropas que lo apoyaran y que le diera autoridad sobre las ciudades y sobre todo el país. Envió también otros hombres a Geser para que mataran a Juan. Mandó asimismo cartas a los jefes del ejército, pidiéndoles que se unieran a él y prometiéndoles oro, plata y otros regalos.
A otros los envió a apoderarse de Jerusalén y a la colina del templo. Sin embargo, alguien se adelantó corriendo a Geser y contó a Juan que su padre y sus hermanos habían muerto y que Ptolomeo había enviado gente a matarlo también a él. Al oír esto, Juan se puso fuera de sí y agarrando a los hombres que habían venido a matarlo, los mató, pues descubrió el plan que ellos tenían de asesinarlo. El resto de la historia de Juan, donde se habla de sus guerras y de sus hazañas que realizó y de cómo reconstruyó las murallas y de otras cosas que hizo, está escrito en los anales del pontificado, donde desde el día en que sucedió a su padre en el encargo de sumo sacerdote. Palabra de Dios. Pues como pueden ver, mis hermanos, hoy me alargué mucho más, pero es que terminamos el libro de Macabeos, el primero, el día de hoy. Vamos a continuar, si Dios quiere. La próxima parada va a ser el manto de Turín, en Italia, que está en línea entre Francia e Italia. Así que primero Dios, nos vemos mañana. Una vez más, estamos en el santuario del Santo Cura de Ars en Francia, disfrutando de las bellezas, de la riqueza, de la cultura y la historia que tenemos como católicos. Dios los bendiga y tengan un bendecido día.